Hola, buenos días, soy el doctor Basbús. Voy a estar dándoles durante 3 clases todo lo que corresponde a lo que es semiología de las enfermedades oncológicas. Soy fellow del Servicio de Oncología del Hospital y también soy docente de semiología. En sí, los objetivos que me propuse para estas clases que vamos a ir teniendo es, por un lado, repasar conceptos básicos sobre qué es la oncología y, por otro lado, asociar los principales síndromes que podemos ver en las distintas enfermedades oncológicas, comprender la fisiopatología de los síntomas y signos que llevan a esta expresión oncológica, interpretar algunos casos clínicos muy básicos para poder llegar a un diagnóstico sindromático. Y como les decía, este módulo lo voy a dividir en 3 clases: una que vamos a ver generalidades y tumores abdominales, otra donde vamos a ver tumores renales y de la vía urinaria, genitourinarios, y por último tumores de la mama. Empezando con lo que es generalidades, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Por un lado, vamos a entender al cáncer como una neoplasia maligna. ¿Esto qué quiere decir? Que son células anaplásicas, que quiere decir que tienen cambios tanto a nivel citoplasmáticos como nucleares. Estas células anormales tienen capacidad de invadir tejidos y también tienen capacidad de dar metástasis. Esas son características bien puntuales de las enfermedades oncológicas malignas. Por otro lado, estas neoplasias malignas tienen una carcinogénesis, que eso quiere decir la formación por la cual se van a ir produciendo estos tumores, que vamos a tener primero daños en el ADN. Estos daños en el ADN, cuando no se pueden reparar, van a llevar a la acumulación de mutaciones, y estas mutaciones van a afectar a células en forma permanente que previamente eran normales, transformándolas en células cancerígenas o células oncológicas. Aquí en este gráfico vemos lo que sería la división celular normal por mitosis, hasta que en algún momento hay un daño en el ADN celular y esta célula tiene la capacidad de repararse. Todo el tiempo está pasando esto en el organismo. Cuando esta célula pierde la capacidad de repararse o de no poder repararse, de morirse, empiezan a acumularse mutaciones a lo largo del tiempo, que a veces puede tardar años, hasta que esto genera un crecimiento sin control que lleva a la formación de las neoplasias malignas. Entonces, nosotros aquí tenemos como ejemplo un epitelio normal. Este epitelio empieza a sumar mutaciones, empieza a dividirse, a hiperplasiarse, que puede ser tanto por mutaciones o como por un factor externo que haga que una anoxa, que el epitelio se hiperplasie. Después, esta agresión crónica o esta suma de mutaciones va a llevar a la formación de displasia, y después esto va a evolucionar a un carcinoma in situ y después un carcinoma invasor. Esto tengo entendido que ya lo vieron en otras materias, ¿no? Solamente para repasar. Yendo a lo que es semiología en sí, uno tiene que plantearse, los tiempos semiológicos, y como primer tiempo semiológico es fundamental la anamnesis, o sea, interrogar al paciente ciertas cosas. ¿Qué cosas nos interesan para lo que es enfermedad oncológica? Todo lo que son sus antecedentes, tanto antecedentes personales como antecedentes familiares. A partir de los antecedentes familiares y personales vamos a identificar lo que llamamos factores de riesgo. Eso quiere decir características o antecedentes que hacen que el paciente tenga más probabilidad de tener una enfermedad oncológica, y factores protectores, o sea que son características que hacen que el paciente tenga menos probabilidad de tener una enfermedad oncológica. Factores de riesgo tenemos algunos que son generales, como por ejemplo el tabaquismo. Hay que interrogar siempre si el paciente fuma, y además de saber si el paciente fuma, también hay que saber cuánto fuma y poder graduarlo, que en semiología usamos paquetes año. También es importante tener en cuenta si este paciente tuvo algún tipo de exposición ambiental, o sea, si tiene algún tipo de trabajo que puede predisponer a las enfermedades oncológicas, como pacientes que trabajan con sílice, pacientes que trabajan con anilinas, ¿sí? O sea, hay varias exposiciones laborales o exposiciones ambientales que pueden llevar a la carcinogénesis.
Es importante también saber el peso del paciente, porque sabemos que la obesidad también es un factor de riesgo y hay que poder saber calcular el Body Mass Index de estos pacientes. Siempre es fundamental interrogar sobre el alcoholismo y también interrogar sobre si el paciente es diabético. Esos serían los propios inherentes a la persona, y después siempre hay que preguntar si hay antecedentes familiares en la familia de cánceres, porque hay muchos cánceres que son hereditarios. Aproximadamente entre un 5 y un 10% de todos los cánceres tienen un componente genético de base que no es adquirido, sino que es hereditario. En lo que vamos a lo que es factores protectores, fundamental preguntarle al paciente si hace actividad física, si cómo es su dieta, qué come, si come una dieta rica en fibras o dietas mediterráneas ricas en pescado. También es importante saber si el paciente toma alguna medicación, porque hay ciertas medicaciones como la aspirina u otros medicamentos que por un lado son protectores para algunos tumores y por otro lado son factores de riesgo para otros. También hay que saber si este paciente tuvo o tiene enfermedades infecciosas, porque dentro de lo que es la carcinogénesis cada vez está más claro el rol de estas noxas, como por ejemplo virus o bacterias, como el virus de la hepatitis B, que tiene una fuerte asociación con el hepatocarcinoma. También la infección por el virus del papiloma humano, que se asocia al cáncer de cuello uterino, pero también se asocia al cáncer de ano y a los cánceres de cabeza y cuello. Fundamental preguntarle al paciente si estuvo expuesto o si tuvo una infección por virus de Epstein-Barr, que se asocia a linfomas y también a tumores de orofaringe. El HIV también es indiscutible su asociación con ciertos linfomas o el sarcoma de Kaposi, y con lo que respecta a bacterias es importante consultarle sobre antecedentes de gastritis asociada a Helicobacter pylori que pueden generar cáncer gástrico. Estos son algunos de las noxas infecciosas que pueden asociarse al cáncer, hay muchísimas más. Pasando a lo que es anamnesis, tenemos que ir a interrogar al paciente sobre sus síntomas o signos. Dentro de los síntomas y signos vamos a tener síntomas que son sistémicos. Eso quiere decir que el tumor está produciendo una sustancia que, por ejemplo, vamos a tener ciertos pirógenos que va a producir el tumor que nos van a dar, por ejemplo, fiebre tumoral. Y después vamos a tener síntomas que son locos regionales, que van a estar asociados a que el tumor puede comprimir estructuras o infiltrar, ¿sí?, tanto el tumor como sus metástasis, distintas estructuras, y a partir de esto dar síntomas o signos. Por ejemplo, un paciente con un cáncer de páncreas puede llegar a tener dolor porque está infiltrado por el tumor el plexo solar, y esto le va a generar un dolor abdominal. Con lo que hablábamos de fiebre tumoral, es fundamental entender esto. Uno siempre tiene pirógenos endógenos y antipirógenos endógenos. Se produce un desbalance porque el tumor empieza a producir sus propios pirógenos, y eso a nivel del hipotálamo genera una señalización, y esto produce cierta activación de mecanismos para conservación del calor, y eso produce fiebre. Por otro lado, estos mismos pirógenos también producen una alteración de la inmunidad y pueden llevar al paciente a una inmunosupresión, también como un síntoma sistémico. Continuando con los síntomas sistémicos, tenemos también la pérdida de peso. Aquí, por ejemplo, está Steve Jobs en el año 2001 cuando presentaba el iPod, donde se lo veía en bastante buen estado general. Y después tenemos cuando en el 2010 presenta el iPhone, que estaba totalmente caquéctico. ¿Por qué los pacientes oncológicos pierden peso? Hay varias causas. Por un lado, el mismo tumor produce sustancias que son anorexígenas, que le sacan el apetito al paciente, entonces el paciente deja de comer. Y por otro lado, como hay una inflamación crónica, eso lleva a la pérdida de músculo esquelético, y por eso los pacientes también pierden peso. Siguiendo con los síntomas sistémicos, es fundamental poder llegar al diagnóstico de que el paciente tiene un síndrome anémico, porque el paciente nos puede contar que está muy asténico, que no tiene fuerzas, ¿sí? Podemos evaluar que el paciente tiene palidez mucocutánea, y la fisiopatología de la anemia va a ser una anemia de trastornos crónicos, o también hay tumores que están en cavidades que pueden sangrar, ¿sí? De esa forma el paciente anemizarse, y ahí pongo como ejemplo a Morticia Adams.
También por otro lado, los tumores pueden producir en forma ectópica hormonas, como por ejemplo eritropoyetina y darnos ciertos síndromes en la piel. También pueden producir producción de ACTH, que nos van a llevar a un síndrome de Cushing, o producción de TSH con un hipertiroidismo, y ahí vemos una imagen de un síndrome de Cushing con la jiba dorsal característica. Todo lo que son síndromes en piel es bastante extenso, donde vamos a tener, por ejemplo, esta paciente que corresponde a un pénfigo paraneoplásico, o esto es una eritrodermia paraneoplásica. Son todos producidos por sustancias que están generando los tumores, que dan estas reacciones inmunológicas a nivel de la piel. También hay tumores que pueden producir andrógenos, y esto en algunas mujeres pueden dar hirsutismo. Por otro lado, también los tumores pueden producir sustancias que producen el aumento del calcio con hipercalcemia, y eso llevará a que el paciente tenga como síndromes trastornos neurológicos, como puede ser somnolencia, o también pueden producir sustancias que hagan que baje el calcio y darnos algunos síndromes con ciertos signos específicos, como en la hipocalcemia. Ahí están viendo la imagen característica del síndrome de Trousseau, del signo de Trousseau. Lo que es al examen físico, hay algunos tumores cuando están avanzados que son palpables. Esto no es lo habitual, pero cuando uno, por ejemplo, en la exploración física detecta una esplenomegalia, uno le puede hacer pensar en ciertas enfermedades oncológicas, como pueden ser los linfomas, o también puede tener a nivel de la exploración la palpación de tumores abdominales. También en cabeza y cuello, que está bastante expuesto, uno puede llegar a palpar estos tumores, o pueden ser analizados a simple vista. Y es importante que siempre, cuando uno está sospechando una enfermedad oncológica, dentro de lo que es el examen físico, realizar una exhaustiva búsqueda de adenopatías, porque muchas veces la vía de diseminación de estos tumores es por vía linfática y producen este signo de adenopatías palpables, y que puede ser un signo que a veces puede orientarnos hacia el diagnóstico de enfermedad oncológica. Yendo ahora puntualmente a lo que son los tumores abdominales, en esta primera presentación vamos a ver dos. Uno es el cáncer gástrico y el otro el cáncer de colon. Aquí lo que estamos viendo es una imagen endoscópica del tumor, que fíjense cómo es un tumor ulcerado, muchas veces se presenta así. Este tumor puede llegar a dar cierto dolor asociado a las comidas, lo que muchas veces el paciente va a dejar de comer, y uno de los motivos de consulta frecuentes es la anorexia o la pérdida de peso. También muchas veces este tumor, si aquí nosotros vemos, esto correspondería al píloro hacia abajo, puede llegar a tapar, y esto puede llegar a dar como síntomas náuseas o vómitos. Es muy importante también saber que estos pacientes pueden presentarse con hemorragias digestivas, porque los tumores sangran, y pueden presentarse o con anemia, como habíamos dicho, o podemos tener un síndrome hemorrágico alto digestivo, como por ejemplo el paciente puede presentarse con melena, que si repasamos la semiología, es la coloración negruzca o negra de la materia fecal, asociado a un olor característico, como alquitrán, ¿sí?, que se pega en las paredes del inodoro, como habrán visto en la parte de digestivo. Algunos pacientes se pueden presentar también con dolor abdominal, y otro síndrome muy característico es el síndrome pilórico, que aquí pueden ver esta tomografía donde el píloro está prácticamente cerrado y toda la cámara gástrica está distendido, y esto nos da algunos signos característicos del síndrome pilórico, como puede ser el signo de besuqueo, o también vamos a tener ruidos hidroaéreos a nivel del epigastrio bastante aumentados. Yendo al segundo tumor de esta primera presentación, vamos a tener los cánceres colon-rectales, que muchos se pueden presentar con dolor abdominal como único síntoma. A veces también, al igual que los tumores de estómago, pueden presentarse como hemorragias digestivas, pero acordémonos que las hemorragias digestivas las separábamos, las que eran hemorragias digestivas altas cuando estaban por arriba del ángulo de Treitz, y hemorragias digestivas bajas cuando estaban por debajo de este ángulo. Entonces se pueden presentar como hematoquesia o como proctorragia.
También es muy frecuente dentro de los síntomas y signos que el paciente nos cuente cambios en el tránsito intestinal cuando el paciente va alternando diarrea y constipación. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta imagen endoscópica de un tumor de colon que francamente está sangrando. Entonces también este paciente puede presentarse solo con anemia, o este tumor puede terminar de crecer y llegar a presentarse como una oclusión intestinal, y aquí vemos los signos radiográficos característicos con los niveles hidroaéreos de una oclusión intestinal. Con esto finalizamos la primera entrega. Les agradezco por su tiempo, por haberme escuchado. Cualquier cosa les dejo mi mail de contacto y en un poquitito les paso la segunda parte. Muchas gracias.